Aquí estamos recuperando un poco de tiempo con la gracia de Dios. Bien, hoy nuestra clase o sesión de lectura guiada de la Biblia número 525. Vamos a dar lectura a los capítulos 7 y 8 del Evangelio de San Lucas. La oración es que está en los capítulo 1 propiamente del Evangelio de San Lucas, las palabras del ángel y las palabras de la parienta Isabel de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Capítulo 7. Cuando concluyó su discurso al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama a nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso yo tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano. Porque también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Y le digo a este que vaya, va, al otro que venga, viene, a mi sirviente que haga esto y lo hace. Al oírlo Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que le seguía: una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa, encontraron sano al sirviente. A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. Los discípulos de Juan le informaron a todos estos sucesos. Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se le presentaron y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que había de venir o si tenemos que esperar a otro. En ese momento Jesús sanó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y devolviendo la vista a muchos ciegos. Después les respondió: vaya a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobraban la vista, los cojos caminaban, los leprosos quedaban limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Y dichoso el que no tropieza por mi causa. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, se puso a hablar de él a la multitud. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten con elegancia y disfrutan de comodidades habitan en palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. A este se refiere lo que está escrito: mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les digo que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan. Y sin embargo, el último es el reino de Dios. En el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que escuchó y hasta los recaudadores de impuestos dieron la razón a Dios aceptando el bautismo de Juan. En cambio, los fariseos y los doctores de la ley rechazaron lo que Dios quería de ellos al no dejarse bautizar por él. ¿Con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza que se dicen entre ellos: hemos tocado la flauta, y no bailaron.
Hemos entonado cantos fúnebres y no lloraron. Vino Juan el Bautista que no comía ni pan ni bebía vino y dicen, está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos. Un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto una mujer pecadora pública enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo acudió con un frasco de perfume de mirra. Se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con la mirra. Al verlo el fariseo que lo había invitado pensó, si este fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Contestó, dilo, maestro. Le dijo, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 monedas y otro 50. Como no podían pagar, les perdonó a los 2 la deuda. ¿Quién de los 2 lo amará más? Contestó Simón. Supongo que aquel a quien más le perdonó. Le replicó, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, ella me los ha bañado con lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste el beso de saludo desde que entré, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume, ella me ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados, por el mucho amor que demostró. Pero al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los invitados empezaron a decirse entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Capítulo 8. A continuación fue recorriendo ciudades y pueblos proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes. Susana y otras muchas que los atendían con sus bienes. Se reunió un gran gentío y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad tras otra. Entonces les propuso una parábola. Salió el sembrador a sembrar la semilla, a sembrar unas semillas cayeron junto al camino. Las pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otros cayeron sobre piedras, brotaron y se secaron por falta de humedad. Otras cayeron entre espinas y al crecer los espinos con ellas las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos que escuche. Los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola y él les respondió, a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no comprendan. El sentido de la parábola es el siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó junto al camino son los que escuchan, pero enseguida viene el diablo y les arranca del corazón la palabra para que no crean y se salven. Lo que cayó entre piedras son los que al escuchar acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Esos creen por un tiempo, pero al llegar a la prueba se echan atrás. Lo que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la coloca en el candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada encubierto que no se descubra algún día. Nada escondido que no se divulgue y se manifieste. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que parece tener. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograron acercarse por el gentío. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les replicó, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
Uno de aquellos días subió él a una barca con los discípulos y les dijo: vamos a cruzar a la otra orilla del lago. Zarparon y mientras navegaban, él se quedó dormido. Se precipitó un temporal sobre el lago. La barca se llenaba de agua y peligraban. Entonces fueron a despertarlo y le dijeron: maestro, que morimos. Él se despertó, increpó el viento, el oleaje, el lago se apaciguó y sobrevino la calma. Les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Ellos, llenos de temor y admiración, se decían: ¿quién es este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Navegaron hasta el territorio de los Gerasenos, que queda enfrente de Galilea. Al desembarcar les salió al encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Llevaba bastante tiempo sin ponerse una túnica y no vivía en una casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús dio un grito, se echó ante él y dijo gritando: ¿qué tienes contra mí, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que Jesús estaba mandando al espíritu inmundo salir de aquel hombre, ya que muchas veces se apoderaba de él y aunque lo atacaban con cadenas y grillos, rompía las cadenas y el demonio lo empujaba a lugares despoblados. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios. Estos le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí una piara numerosa de cerdos pastando en el monte. Los demonios le suplicaron a Jesús que les permitiese entrar en los cerdos. Él se los concedió y los demonios, saliendo del hombre, se metieron en los cerdos. La piara entonces se abalanzó por un acantilado al lago y se ahogó. Al ver lo sucedido, los pastores escaparon y lo contaron en la ciudad y en los campos. Los vecinos salieron a ver lo sucedido y llegando a donde estaba Jesús, encontraron al hombre del que había salido los demonios, vestido y sentado a los pies de Jesús, y en su sano juicio se asustaron. Los que lo habían visto les contaron cómo se había librado el endemoniado. Entonces todos los vecinos de la región de los Gerasenos le rogaron a Jesús que se marchase, porque estaban muy atemorizados. Jesús se embarcó de vuelta. El hombre del que habían salido los demonios pidió quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta lo que te ha hecho Dios. Él fue por toda la ciudad proclamando lo que había hecho Jesús. Cuando volvió Jesús, lo recibió la gente porque todos lo estaban esperando. En esto se acercó un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque su hija única de 12 años estaba muriendo. Mientras caminaba, la multitud lo apretujaba. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había gastado en médicos entera fortuna y que nadie le había podido sanar, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Al instante se le cortó la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y con todo lo negaban. Pedro dijo: maestro, la multitud te cerca y te apretuja. Pero Jesús replicó: alguien me ha tocado, yo he sentido que una fuerza salía de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblando, se postró ante él y explicó delante de todos por qué lo había tocado y cómo se había mejorado inmediatamente. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aún estaban hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga y le anuncia: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lo oyó Jesús y respondió: no temas, basta que creas y se salvará. Cuando llegó a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan, Santiago y los padres de la muchacha. Todos lloraban haciendo duelo por ella. Pero él dijo: no entren, que no está muerta, sino dormida. Se reían de él porque sabían que estaba muerta, pero él, tomándola de la mano, le ordenó: muchacha, levántate. Le volvió el aliento y enseguida se puso de pie. Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron sobrecogidos de admiración y él les encargó que no contaran a nadie lo sucedido. Palabra del Señor. Bien, en estos dos pasajes son muy importantes las parábolas y las curaciones, pero sobre todo resalta la pregunta de Juan el Bautista: ¿eres tú u otro? Y Jesús le da vida a la profecía de Isaías, cómo los enfermos quedan sanados
y el Evangelio es proclamado a los pobres. Bien, bendito sea Dios, que aquí estamos continuando.